Muy bien, estamos tocando una serie que se llama Navidad al revés. Navidad al revés. Y el tema de esta mañana tiene por título Un cambio desde adentro. Un cambio desde adentro. Estamos a portas de celebrar Navidad. Ya no falta nada. La próxima semana estaremos en todo el ajetreo propio de la fiesta. Y seguramente en medio de la celebración no faltará alguien de 50 o 60 años de la familia que diga: Navidades las de antes. Las de antes. Y no porque haya habido gran abundancia en esa época, sino porque a medida que pasa el tiempo se recuerda tiempos mejores, de celebraciones familiares, de unión familiar. Nos enfocamos más en el trato personal. Y eso se ha ido perdiendo. Eso se ha ido dejando atrás. El ritmo de vida, la forma de pensamiento que tenemos en estas generaciones han ido trayendo esos cambios. Entre muchas cosas que afectan a la humanidad, ha ocurrido eso. Y yo quiero llevarte a un pasaje bíblico en el libro de Zacarías que va a ser la base de nuestra reflexión esta mañana. Zacarías 9:9, por favor. Si tienes Biblia, si tienes tu celular, manténlo allí abierto, aunque van a salir algunos textos aquí, pero para que todos estemos en una misma sintonía. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Navidad, las de antes. Es la frase que siempre se dice. Pero Navidad ha cambiado mucho. Y basta ver lo que nosotros celebramos y vemos en las calles y en la televisión y en el pensamiento de esta generación. Dos factores, entre muchos, han hecho ese cambio. El primero de ellos es el humanismo secular. El humanismo secular es una corriente filosófica que pone especial importancia en los valores e intereses y dignidad humana. Y ellos proponen que la problemática de la humanidad, la crisis moral, ética, la carencia de valores, el caos que podemos ver en nuestras sociedades, se resuelve mediante el razonamiento humano, la lógica, la experiencia humana, la evidencia y la capacidad innata del ser humano de discernir entre el bien y el mal. Hoy nuestro mundo es humanista. Quizás nosotros que vivimos aquí en América Latina o en Sudamérica no lo percibimos tanto como la gente que vive en Europa y en Estados Unidos. Es decir, hemos llegado al punto y estamos en el punto en donde el centro de todas las cosas es el ser humano. El ser humano ha venido a ocupar el centro del universo y ha ido desplazando a Dios de sus costumbres, de su pensamiento, de las escuelas, de los gobiernos. Y el Perú, por ejemplo, es un estado laico. Es decir, no se toma a Dios en cuenta para dar leyes, para hacer proyectos, ni nada. Una de esas cosas es la que está haciendo el humanismo y nos está quitando lo más preciado: a Dios. Te voy a hacer una pregunta y también a los de arriba. ¿No te pasa o no te ha pasado antes de conocer a Cristo que había un vacío en tu corazón? Que hacías cosas y según tú celebrabas, pero no había satisfacción plena. Había un cierto sentido como que algo falta. Ese algo que falta tiene la forma de Dios. Pero sin embargo, el humanismo propone que ya Dios no debe estar, no debe ser la medida
y mucho menos su palabra. El otro aspecto que nos influencia, que cambia nuestra manera de pensar y de actuar, es el consumismo. Es una ideología económica y social que ha llegado a formar parte de un modelo cultural que promueve la adquisición de bienes materiales para sentirte feliz, para sentirte bien. Y es que hoy en día, hoy sobre todo, tú puedes ver las ofertas que salen en la televisión, ¿no? Las ofertas del 9.99 y los regalos y todo, cómo te bombardean para que consumas y te vuelvas alguien que con algo material eres feliz. Dicen los entendidos en los efectos del consumismo, que esta forma de vida nos vuelve egoístas. Pensamos en nosotros, siempre en nosotros, y nos impide enfocarnos en las necesidades de los demás. Entonces tenemos por un lado un humanismo que va desplazando a Dios y los valores absolutos van quedando fuera, y por otro lado una intrusión económica que nos va volviendo egoístas y nos vuelve materialistas. Así es como nosotros entramos a partir del siglo XX siglo XXI a celebrar Navidad. Y resulta que Navidad se ha convertido en una distorsión. Se ha convertido en una celebración al revés, alejada del propósito de honrar a Dios y de reconocer su obra por medio de Cristo a favor de toda la humanidad, a favor tuyo y a favor mío. En lugar de honrar a Dios, estamos pensando y actuando, buscando cosas materiales que nos satisfagan, y pensamos en los demás en función de cosas materiales. No de relaciones interpersonales profundas, no de una amistad verdadera, sino superficial. Y necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Por eso la reflexión de estos días. Necesitamos un cambio aquí. Hay una frase que he aprendido en estos últimos años, sobre todo los años de pandemia. Todo lo aprendido se puede desaprender. Y para desaprender hay que quitar lo que no está bien y poner lo que sí está bien. Es como dicen los jóvenes hoy, hay que cambiar de chip. Hay que cambiar de chip. Y eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos un cambio. Y en el pasaje que hemos leído de Zacarías hay un llamado al cambio. Léelo conmigo, por favor, otra vez. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Quizás te preguntarás, ¿dónde está el llamado allí, pastor? ¿Qué? No lo veo. O quizás dirás, ¿quién es Zacarías? Pues bien, déjame llevarte en un viaje a través de la historia. Ven conmigo, por favor, usa tu imaginación. Este pasaje se encuentra insertado en un momento difícil de la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío. Estamos hablando del año 539 antes de Cristo. 70 años antes de ese momento, el pueblo judío había sido llevado cautivo como esclavos a Babilonia, a una tierra completamente extraña para ellos. 70 años después comienzan a retornar. Y el primer grupo que retorna, de los tres, encuentra un país, un reino en ruinas. La ciudad de Jerusalén, su capital, destruida. Destruida. Se establecieron. Y eso les tomó un año.
¿Por qué? Porque era un pueblo que dependía de las cosechas, de la crianza del ganado, y al encontrar todo en ruinas y en un caos y en un desorden, tuvieron que emplear tiempo para establecerse. Y una de sus prioridades era volver a levantar el templo de Jerusalén que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había destruido. Tenían que levantarlo porque ellos estaban queriendo priorizar a Dios. Comenzaron la construcción con mucho entusiasmo y los pueblos vecinos, pueblos no judíos, quisieron ayudarles y ellos le dijeron que no. Y al rechazarlo, se ganaron enemigos gratuitos que fueron donde el rey Artajerjes, que era el rey gobernante de ese momento, gobernante persa, y fue tal la forma de acusación que Artajerjes ordenó que se detuviera la construcción. Así que todo lo que ellos habían empezado sufrió un bajón y perdieron el norte. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y cada uno empezó a ver por sí mismo, como que se hubiera disociado todo. En esas circunstancias, Dios levanta a Zacarías como profeta para alentar al pueblo, para mostrarle a través del mensaje de Zacarías que debían seguir construyendo el templo y que debían priorizarlo a él y ponerlo en el centro. Y no solamente eso, sino que les estaba mostrando una visión para el futuro. No solamente les hablaba para el presente, sino también para un futuro diferente, porque en ese futuro ellos iban a encontrar la satisfacción que tanto anhelaban. Les estaba hablando principalmente del Mesías. El Mesías que ellos tanto anhelaban, el Salvador para ellos, un rey, un verdadero gobernante. Pues bien, en medio del mensaje de Isaías hay una advertencia. Y la advertencia es para que no cometan los mismos errores que cometieron sus antepasados, que fue la causa por la que Dios permitió que fueran ellos llevados 70 años como esclavos. Y permíteme leerlo, y si tú tienes la Biblia abierta, ven conmigo a Zacarías 7:8. Zacarías, libro de Zacarías 7:8, si puedes buscar en tus instrumentos digitales, lo vas a encontrar juntamente conmigo. Dice así, Zacarías 7:8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni alguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. El texto se presenta como una advertencia para esta nueva generación, para que no cometan el mismo error. ¿Y qué error había cometido la generación pasada? A mí me llamó mucho la atención, y seguramente a ti, que pusieron su corazón como diamante. El diamante es el material más duro que encontramos en el universo. Y ellos endurecieron su corazón, y cuando algo es duro no puede ser penetrado. Y entonces taparon sus oídos encima para no oír la palabra de Dios, para no hacerle caso a la persona más importante del universo, y como consecuencia, empezaron a maltratar a su prójimo. Empezaron a oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero, a pensar en el mal contra su hermano. Esa fue la razón por la que ellos fueron llevados y deportados como esclavos 70 años a Babilonia. Y esta nueva generación no debía repetir ese gran error.
Tú dirás, ¿qué tenemos que ver con ese pasaje si nosotros no somos judíos? El apóstol Pedro va a decir que lo que está en el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, para que aprendamos, para que no cometamos los mismos errores. Y hoy día tenemos celebraciones que se hacen invocando el nombre de Dios y que están totalmente alejadas de Él. Y hoy que vamos a celebrar Navidad, la vemos convertida en una fiesta centrada en nosotros mismos, porque queremos pasarla bien y pasarla bien con cosas materiales. Y nos olvidamos de la persona de Dios y nos olvidamos de nuestro prójimo. Fíjate todos los elementos con los que se han incorporado a la Navidad y ninguno de ellos es Cristo. Papá Noel, el duende no sé qué, el reno de la nariz roja, el perro que salvó la Navidad. Y Cristo no está. Compra el regalo aquí, compra el regalo allá, salieron las ofertas, televisores, y Cristo no está. Eso nos está invadiendo y está invadiendo incluso la iglesia. Está invadiendo nuestras mentes, está formando parte de nuestro esqueleto mental. Y sin darnos cuenta vamos desplazando a Dios. Y cuando desplazamos a Dios, perdemos mucho, porque ya no nos relacionamos de manera correcta con nuestro prójimo. Ya hay problemas y la Biblia así lo demuestra. ¿Ya? Por eso el Evangelio dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta que la Biblia propone que la persona principal con la que yo tengo que relacionarme es Dios y luego con mi prójimo? ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo estamos con eso? Cuando no tomo en cuenta a Dios, no puedo hacerlo. Se me hace difícil. Porque entonces hay un corazón con rencor, con resentimiento, con indiferencia, con cierto celo que no me permite tratar a las personas, que no me permite acercarme a ellas. Porque he invadido mi mente y mi corazón de humanismo y de consumismo. Solo se hace posible cuando le abro mi corazón a Cristo. Y aún siendo creyente, yo tengo que permitir que Cristo siga entrando en mi vida, siga entrando en cada área de mi ser. Emociones, sentimientos, voluntad, pensamientos, deseos, anhelos. Y que realmente lo gobierne todo. Que realmente sea el Señor, el dueño de mi ser interior. Precisamente, volviendo al texto de Zacarías, hay un llamado al pueblo judío a un cambio en su visión del presente y del futuro para ellos. Y lo mismo se aplica para nosotros. Necesitamos un cambio para hoy y para mañana, para el futuro. Algo que resulta preocupante es algo que el Señor Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice el Evangelio, hermano o hermana, que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará? ¿Por qué crees que lo dice? Porque hemos perdido el centro, hemos perdido el norte. La centralidad de Dios en nuestras vidas, la centralidad de su palabra en nuestros corazones. Y celebramos, sí, celebramos, invocando el nombre de Dios, pero Él no está en el centro.
¿Seguimos? ¿Amén? Están ahí como todavía dormidos. ¿Amén o no? Claro que sí, podemos seguir entonces. Esta necesidad de cambio comienza con un mensaje de alegría y esperanza. Abre otra vez Zacarías 9:9. Abre. Te pido que no cierres tu Biblia porque vamos a ir viendo esto ya de una manera más específica. Dice la primera parte: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Este mensaje comienza con alegría y con esperanza. Era contrario a lo que el pueblo judío estaba viendo delante de ellos. ¿Qué veían? Un país en ruinas que había que reconstruir y no habían todos los medios. Una ciudad capital, un templo que se había dejado a la mitad. Sin embargo, Dios le está diciendo que se enfoquen en lo que Él tiene para ellos, que lo pongan a Él en el centro y comiencen a tener una visión diferente de su presente y del futuro. En medio de todo esto, Dios los llama a una visión optimista de la vida y les presenta un futuro donde la satisfacción plena que ellos anhelaban era posible. Esto indicaba que Dios no los había dejado de lado. Esto indicaba que Dios tenía planes para ellos, al igual que tiene planes para nosotros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que Dios tiene planes para ti? Tiene planes para cada uno de nosotros. Y alguno me dirá, ¿y dónde la Biblia dice eso? Voy a tomarme un paréntesis chiquito nomás. ¿Has escuchado esto que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si las preparó de antemano, ¿hay un plan o no? El plan de Dios para ti, el plan de Dios para mí, el plan de Dios para todo aquel que viene y hace de Cristo el centro de su vida. Un paréntesis, solo un paréntesis. Esta visión que Dios les estaba dando no era una visión utópica, no era positivista. No era como Ricardo Belmont, adelante mi hermano, no. Esta era una visión que estaba basada en una promesa que Dios había reiterado varias veces y de distintas formas a lo largo de la Biblia, y que se había venido cumpliendo en las etapas y en el tiempo de Dios. Y para nosotros hoy es una de las profecías acerca del Señor Jesucristo que ya se ha cumplido. Que ya se ha cumplido. Es por eso que este versículo tiene que ver con nosotros en pleno siglo XXI, para que ya no nos desviemos y celebremos una Navidad al revés, para cambiar nuestro enfoque y dirigirlo a la persona de Dios y a nuestro prójimo. Por favor, pon tus ojitos azules nuevamente en Zacarías 9:9, porque allí vamos a hablar de la venida del Rey. Dice Zacarías 9:9, he aquí tu Rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí voy a pedir que hagamos un esfuerzo de observación. Y las damas tienen gran ventaja en ellos, porque ellas son muy observadoras, muy observadoras. Así que, por favor, observen el texto. Una de las frases que aparece ahí es tu rey, tu rey. El pueblo judío había tenido reyes que no los habían llevado por el camino correcto. Y el que ahora tenían tampoco era su rey. Estaban bajo el dominio de un rey pagano. Pero este rey del cual habla el texto era un rey diferente. No era como los anteriores, ni siquiera como el que ahora tenían. Este rey venía de parte de Dios. O sea que no era un rey cualquiera. Este rey prometido era el Mesías que ellos tanto anhelaban.
Para nosotros que ya sabemos lo que sucedió, este rey es el Señor Jesucristo, el cual la Biblia misma llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso les digo que esta profecía ya se cumplió. Y como rey, evidentemente, vendría a gobernar, a instaurar un nuevo orden, una nueva forma de vivir, pero no en un espacio geopolítico primeramente, sino ¿dónde? Aquí, en el corazón. Hoy que celebramos Navidad, debemos ver a Cristo como Rey, el Rey que vino y que quiere gobernar en nuestro corazón. Mi hijo Daniel, cuando tenía 4 años, lo enviamos a una escuela y aquí en la escuela la maestra los llamaba y les decía, niños, júntense, vamos a rezarle al niñito Jesús. Mi hijo Daniel le dijo, Miss, ¿sí, Danielito? Ya no es el niñito Jesús, es el Señor Jesús. Ya creció pues, ¿no? Se hizo hombre, conforme dice la Escritura. Es el Rey, el Rey. Y en Navidad todos tenemos la tendencia a pensar en el niñito, mirando las cosas al revés. Es el Señor Jesús. Pues bien, viene a poner un nuevo orden en nuestro corazón. Continúa conmigo, por favor. La frase que sigue dice, vendrá a ti. Se puede apreciar primeramente que el Señor Jesucristo quiere reinar en nuestros corazones, venir con su poder y con su autoridad y a poner en orden el caos que produce el pecado. El pecado desordena todo nuestro ser. El caos que produce el vivir alejados de Dios y la indiferencia a tener una relación personal con Él. El trato que Él nos quiere dar es un trato tan personal que viene, si tú le dejas, a gobernar tus emociones, sentimientos, voluntad, deseos, anhelos y a ponerlos en orden. Viene a sanar las heridas del alma. Tiene el poder para hacerlo. Viene a poner en orden toda nuestra vida. Viene a corregir nuestros desvaríos, a perdonar nuestras fallas, a llevarnos de la mano por el camino de la rectitud y de la justicia. Su propósito es generar un cambio desde adentro. No un cambio superficial, sino un cambio desde adentro, un cambio en el corazón, un cambio para el bien de cada uno de nosotros. Y este rey tiene características especiales. Mira el texto allí, ¿ya? Dice, vendrá a ti justo. La palabra justo manifiesta el carácter de la rectitud de Cristo. Es decir, que Él no se desvía al mal, que no puede ser desviado hacia el mal. No es sobornable, no es corruptible. Ama la justicia, ama lo recto, ama la verdad en un mundo que ama la mentira. ¿Te das cuenta? Es diferente, es justo. Y también busca el bien de aquellos que se deciden voluntariamente a que gobierne sus corazones. Es justo, recto y está buscando siempre nuestro bien. Pero también hay otra palabra, es Salvador. Nuestros pecados tienen un precio. No son fallas. O como algún amigo me decía, yo no cometo pecado, yo tengo errores. Tratando de maquillar, ¿no? Poniéndole una crema de belleza al pecado, a ver si se veía mejor. Sí, estas cosas que nosotros hacemos mal son ofensas a Dios y a nuestro prójimo. Y la justicia de un Dios justo y santo
demanda que todos aquellos que hemos pecado paguemos con nuestra vida. Por eso en su gracia, en su amor, en su misericordia, Dios envió a nuestro Salvador para que al morir en la cruz, escúchame bien, al morir en la cruz, por cada uno de nosotros, Él sea el pago por nuestros pecados, por nuestras deudas que tenemos con Dios y con su justicia, para que todas nuestras ofensas a Dios y a nuestro prójimo nos sean quitadas. No en vano, dice allí la Escritura, que Jesucristo, su nombre es Jesús y significa Salvador, o el que salva a su pueblo de sus pecados. Al morir Cristo en la cruz, puso la salvación al alcance de todo aquel que quiere. Todo aquel que quiere. ¿Estás esperando un regalo material en esta Navidad? Déjame decirte que la persona de Dios quiere darte el mejor regalo. Tu salvación, el perdón de tus pecados, una amistad a su lado continua y un lugar en su reino. ¿Hay mejor regalo que ese? No, no lo hay. Pero también otra característica es que es humilde. Es humilde. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia, el orgullo. Levanten la mano aquellos que están orgullosos de ser humildes. Es algo con lo que luchamos, ¿verdad? Todos tenemos un ego. Todos queremos sobresalir, estar allí en la palestra, ser reconocidos. Y precisamente, es el orgullo el que no nos permite relacionarnos con nuestro prójimo de manera correcta y tampoco no nos permite relacionarnos con Dios. Sin embargo, Jesucristo es humilde. Es decir, que sabe tratar a cada persona de manera tal que no la humilla, sino que la trata con amabilidad y respeto. Y algunos se preguntarán, ¿y qué es ser humilde? En la Biblia, ser humilde es aquel que tiene el concepto correcto de sí mismo. Tengo lo que tengo porque Dios me lo ha dado. Oportunidades, talentos, dones, educación, trabajo, una posición. Soy lo que soy porque Dios me lo ha dado. Y soy tan igual que mi prójimo. Tengo las mismas debilidades. No soy superior a él. Y entonces mi trato debe ser diferente. Y Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Biblia que vino y se humilló a sí mismo, se hizo obediente, tomando nuestra forma para ir a morir a la cruz. Él vino a servir y no a ser servido. Tremendo ejemplo para nosotros. En ese sentido, necesitamos que Él sea nuestro maestro, que con su poder y con su palabra transforme nuestro orgulloso corazón en un corazón humilde. Por último, el texto dice allí que viene cabalgando sobre un asno. En la antigüedad, los reyes cuando entraban a una ciudad iban en un caballo blanco, mostrándose como los conquistadores, y entraban en la ciudad trayendo un botín de esclavos. Dice la historia que casi una semana duró aquello de el desfile de Julio César. Casi una semana. Jesús entró en Jerusalén sobre un pollino de asno, como símbolo de paz. Y solo Cristo puede darle paz a nuestro corazón. Él es la paz. Él tiene la paz. Por eso esta mañana quiero invitarte a un cambio desde adentro, que solo Cristo puede hacer. ¿Eres creyente? ¿Te has estancado en tu vida? ¿Necesitas un cambio?
Este es el llamado para ti. Este es el tiempo para ti. Vamos a orar. Allí donde estás, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y quieres esta mañana recibirlo como tu Salvador, quiero orar por ti. Voy a pedirte que allí donde estás te pongas en pie. Si quieres que Cristo transforme tu vida, ponte en pie para orar por ti. ¿Alguien en esta mañana? Muy bien, oremos en este tiempo. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu misericordia mostrada para con nosotros en Él. Somos conscientes que necesitamos un cambio desde adentro. Y los que somos creyentes te rogamos que sigas trabajando con nosotros, que sigas mostrando tu gracia y tu poder para transformarnos a la imagen de tu Hijo. En Cristo Jesús. Amén.